A continuació tindrem una presentació amb títol Aplicant intel·ligència artificial a los rovers marcianos, a càrrec de Moisés Martínez, PhD, Inteligencia Artificial, professor adjunt a la Universitat Pontificia de Comillas, Google Developer Expert in Artificial Intelligence. Hola a todos, hoy vengo a compartir con vosotros un proyecto de investigación que tuve la oportunidad en el que tuve la oportunidad de participar hace un par de años, denominado Proyecto Ergo, que nos permitió construir un sistema inteligente o basado en inteligencia artificial para controlar robots en entornos espaciales, tanto a nivel de robots planetarios como a nivel de robots espaciales, donde se intenta de alguna manera automatizar el funcionamiento de los satélites mediante la robotización. Bueno, esto es una pequeña descripción acerca de mí. Ahí abajo tenéis mis redes sociales. Si queréis contactarme, escribirme, preguntarme cualquier cosa, estaré encantado de responderos. Y bueno, yo soy doctor en Ciencias de la Computación en el área de Inteligencia Artificial y he investigado y doy clase para algunas de las universidades que veis ahí, para todas las que veis ahí y para alguna más que no están ahí presentes. Y bueno, al final pues participo en varios eventos relacionados con la inteligencia artificial, el desarrollo de software en entornos cloud, intentando divulgar y explicar cómo funcionan algunas de estas tecnologías. Pero hoy voy a hablar de una de las cosas que más me gustan y que he hecho durante muchos años, que es construir sistemas inteligentes para el control de robots. Y bueno, antes de explicaros qué es lo que construimos o qué hicimos, os voy a poner una pequeña introducción de qué es un sistema de control. Bueno, pues un sistema de control no es ni más ni menos que algo que permite que en este caso un robot, ¿de acuerdo?, sea capaz de interactuar de manera autónoma o semicontrolada con el entorno. Esto que veis aquí es uno de los robots de Boston Dynamics, los cuales se intentó construir un sistema que fuera capaz de servir cerveza. ¿De acuerdo? Pues al final esto es un sistema de control que nos permite de alguna manera pues interactuar con el entorno. Como veis, el robot se tenía que mover. Y bueno, por supuesto, probablemente conocéis a uno de los robots más avanzados del mundo, que es este que veis aquí, que al igual que otros robots tiene un sistema de control, parte de él construido basado en inteligencia artificial, que es capaz de hacer cosas bastante espectaculares. Pero bueno, si nos bajamos un poquito más a la realidad, ¿de acuerdo? Si nos bajamos un poquito más a la realidad, hoy vamos a hablar del proyecto Ergo. El proyecto Ergo fue un proyecto financiado con fondos europeos de la Comisión Europea y desarrollado en colaboración con la ESA. En este proyecto participaron diferentes universidades, diferentes compañías, algunas de ellas españolas, como en el caso de GMV, y Airbus parcialmente en su área de defensa y espacio en España. Y bueno, otra serie de empresas del ecosistema tecnológico relacionado con espacio que tenemos en la Unión Europea. Este robot que veis aquí es el prototipo del robot Ergo y es uno de los prototipos que ha construido la Unión Europea para sus futuras misiones a Marte o a otros entornos similares. ¿Y por qué Ergo es un robot que puede hacer cosas que otros no pueden hacer? Bueno, principalmente es porque Ergo se construyó como un sistema o como un robot que fuera capaz de interactuar de manera autónoma en el entorno mediante un sistema basado en metas. Es decir, mediante una serie de definición de metas, de objetivos que el robot tenía que completar en sus diferentes misiones, un sistema totalmente basado en inteligencia artificial e independiente era capaz de controlar al robot y permitirle que interactuara de manera totalmente independiente, sin intervención humana. Como sabéis, la mayoría de los robots que mandamos al espacio necesitan de la intervención humana. Es decir, los procesos que utilizan para construir esos planes de acciones, esos modelos de comportamiento, normalmente se definen en la Tierra y se envían, o los define el robot en base a su información, se envían a la Tierra y estos se supervisan. Pues en este caso el objetivo era que el robot fuera capaz de construir ese plan de manera autónoma y ejecutarlo, y fuera capaz de realizar misiones de largo recorrido y de interacción compleja de manera totalmente autónoma y simplemente informando mediante la telemetría a los puestos de tierra. El objetivo que nos planteamos cuando definimos este proyecto o cuando se definió, ¿de acuerdo?, era conseguir que el robot estuviera interactuando durante 1 hora
resolviendo un conjunto de metas dinámicas en un entorno totalmente aislado. Y como era de esperar y no podíamos mandar el robot a Marte para hacer las pruebas iniciales, se eligió un entorno similar. En la Tierra hay 2 o 3 entornos que tienen ciertas similitudes con, digámoslo así, con los entornos que nos vamos a encontrar en Marte. Uno de ellos es ciertas zonas del desierto del Sáhara y otro de ellos son ciertas zonas que se encuentran en algunos de los desiertos que hay en Estados Unidos. En este caso nosotros elegimos, o el proyecto eligió, el desierto que tenemos entre la frontera de Marruecos y Argelia, una zona del Sáhara que tiene bastantes similitudes con lo que normalmente nos encontramos o con las imágenes y vídeos que recibimos de lo que mandamos a Marte a interactuar de manera semiautónoma. Pues una vez que construimos o que utilizamos un robot que había sido construido o que estaba siendo construido por diferentes universidades alemanas, ¿de acuerdo?, utilizando ciertos cambios tecnológicos y estructurales que ahora os comentaré, comenzamos a definir todo el sistema de control que utilizaba el equipo Ergo. Bueno, aquí podéis ver algunas de las personas que participaron en el proyecto. Yo estoy por aquí, ¿de acuerdo? Y estos son algunas personas de la empresa GMV, de otras universidades, de las universidades que construyeron el robot, y en el fondo se puede ver el robot, que es bastante grande. Y aquí, como veis, es una foto que tomamos cuando estábamos en el campamento donde teníamos el robot trabajando de manera totalmente autónoma en aquel paraje en el que tenían que interactuar sin intervención humana. Como veis aquí, bueno, esto era la zona donde teníamos montado lo que era toda la infraestructura y toda la localización, y esto es una vista desde una zona superior donde habíamos colocado un punto de conexión, ya que no teníamos wifi en esa localización, y tuvimos que colocar una antena para poder simplemente acceder a la información y crear una conexión de algún tipo con el robot para que simulase la conexión real que tiene con un satélite. Para poder construir todo el sistema del robot, es decir, lo que llamamos el cerebro, se diseñó esta arquitectura, ¿de acuerdo? Como veis, es una arquitectura basada en reactores tipo mixto, es decir, es híbrida, tiene una parte deliberativa y una parte reactiva, y utiliza técnicas de planificación automática para construir los procesos de razonamiento que utiliza el robot. ¿De acuerdo? El sistema lo que hace es recoger una serie de información de lo que llamamos reactores, ¿de acuerdo?, mediante una serie de tecnologías que están implementadas en ROS, y mediante estos reactores pues obtiene información de los diferentes sensores, de los diferentes actuadores, de diferentes elementos relacionados con la infraestructura del robot. Toda esta información es recogida y analizada, y en base a ella se va generando un plan de actuación o se va ejecutando el plan de actuación. En caso de que se produzca algún tipo de error, el sistema intenta rehacer el plan, y en caso de que no se produzca, continúa desarrollando el plan en base a un conjunto de metas. Son metas dinámicas que podían ser establecidas de manera estática desde tierra, es decir, decirle al robot que tiene que hacer ciertas recogidas de rocas, ciertas prospecciones, ciertos análisis y ciertos movimientos, o incluso el robot era capaz, mediante una serie de sistemas basados en Machine Learning, identificar elementos en el entorno que podrían ser interesantes y que podrían suponer algún tipo de información útil. Y eso hacía que el robot fuera capaz incluso de cambiar su plan de actuación mediante ese sistema. Normalmente, cuando trabajamos con robots que planifican, ellos intentan utilizar la información que tienen disponible, la cual normalmente no es totalmente precisa y la cual en algunos casos se basa en información parcial. Por lo que para poder hacer completamente esto, de manera eficiente y teniendo en cuenta de alguna manera las limitaciones del entorno, utilizamos algo que se llama la planificación automática. La planificación automática es un área de la inteligencia artificial que nos permite crear de alguna manera secuencias de acciones, ¿de acuerdo?, que pueden definirse de manera secuencial o paralela para alcanzar una serie de metas. Por ejemplo, mover el robot a una localización GPS o mover el robot a una localización GPS y realizar ciertas operaciones para extraer, pues por ejemplo, una muestra de arena y analizarla, extraer una roca, romper una roca, realizar algún tipo de acción. Y para poder desplegar este tipo de técnica o construirla, pues utilizamos una serie de elementos. El primero, y es el más importante, es un algoritmo de búsqueda
heurística o búsqueda informada, ¿de acuerdo? Es una técnica de inteligencia artificial que nos permite de alguna manera encontrar un estado en el que se hayan cumplido esas metas. Y cuando hablo de un estado es una representación del entorno. Nosotros, para poder representar el entorno, utilizamos una representación abstracta denominada estados, que está de alguna manera definida con predicados que nos indican si existe o no existe algo en el entorno. Y además tenemos un conjunto de acciones que se mapean con las acciones que puede realizar el robot para de alguna manera interactuar con esos estados y manipular el estado del robot o del entorno. Y además necesitamos dos elementos. Una representación del estado inicial, es decir, el conocimiento inicial del robot, el conocimiento actual, y por último, una descripción de los objetivos, esas metas dinámicas que pueden ser definidas de manera estática por los científicos que están controlando el robot o que pueden ser detectadas dependiendo a ciertos algoritmos para enriquecer la información que el robot va a ir recogiendo. ¿Y qué tipos de modelos de planificación existen? Bueno, tenemos la clásica, que es la más sencilla, la temporal, que tiene en cuenta el coste temporal de las acciones, es decir, un robot se tiene que mover una determinada distancia y va a tardar un determinado tiempo y además va a consumir una determinada cantidad de energía, y todo esto influye en el proceso de construcción de las acciones, ya que el tiempo y los recursos son limitados, es decir, disminuyen el tiempo de batería que tiene el robot o la cantidad de batería para poder realizar una serie de operaciones. Y por último está lo que llamamos la planificación con incertidumbre, que lo que introduce es información parcial que hasta cierto punto incrementa la complejidad del problema. De alguna manera, de arriba abajo, la planificación clásica es la más sencilla de resolver, la temporal es aquella que tiene una complejidad intermedia y la planificación con incertidumbre es aquella que tiene una mayor complejidad. En el caso de este robot, nosotros utilizamos planificación temporal y lo que hacíamos era construir en tiempo real, ¿de acuerdo?, mediante el uso de un planificador, lo que llamamos como un espacio de estados, es decir, un árbol de búsqueda. A partir de un determinado estado, ejecutábamos de manera simulada las acciones que se podían aplicar y generábamos nuevos estados. Y de esa manera íbamos navegando, mediante el uso de la función heurística, entre esos estados para intentar encontrar un estado en el que se cumplieran todas las metas. Es decir, un estado en el que el robot se hubiera movido a una determinada localización y hubiera realizado una serie de tareas para recoger información del entorno. Y este proceso de planificación normalmente se podía finalizar de 4 maneras. La primera era conseguir encontrar la meta y resolver el problema. La segunda era consumir toda la memoria disponible. Normalmente los robots que mandamos al espacio tienen una cantidad de memoria limitada y esto hace que este tipo de técnicas o tecnologías de inteligencia artificial tengan que saber operar con esas limitaciones. Otra es la consumición de tiempo, es decir, no podemos hacer que nuestro robot esté pensando o esté construyendo un plan durante mucho tiempo porque está consumiendo energía y no está realizando nada. Y por último, queremos hacer un plan, pero no podemos recorrer o avanzar en todo el árbol de búsqueda, porque a veces ese árbol es gigantesco y hay que acortar de alguna manera esa búsqueda, seleccionar un estado que creemos que está más cerca de las metas y ejecutar una serie de acciones para también realimentar la información que el robot recoge de los sensores. ¿Y cómo funciona esto de la planificación? Pues os voy a contar un ejemplo muy básico que utilizamos en investigación o en docencia para explicar cómo funciona la planificación. Esto que veis aquí es un juego muy famoso que se llama 8 Puzzle y que permite mover de uno en uno los diferentes numeritos que tenemos ahí. Es decir, cada uno de los números es una pieza móvil que nos permite movernos de un lado a otro. Y tenemos un conjunto de acciones que implican que si hay una posición blanca, como esta que tenemos aquí, podemos mover aquellas fichas a la posición blanca, liberando otra posición. Y esto nos genera un nuevo conjunto de estados. Cada uno de esos estados es la nueva distribución de las fichas en base a las acciones válidas. Pues si nuestro objetivo es conseguir que estén en círculo, en formato del movimiento de las agujas del reloj, lo que tendríamos es que mover las piezas de cierta manera. Pues el proceso de expansión y búsqueda de este estado meta es lo que denominamos como un proceso de búsqueda, ¿de acuerdo?,
un proceso de búsqueda informada o no informada, dependiendo de si usamos o no una función heurística. Y este tipo de sistema es lo que hacemos o lo que definimos en los robots espaciales modificando la representación del estado. Es decir, en vez de tener las posiciones de nuestros números, lo que tenemos es la localización del robot, el estado de su brazo, la cantidad de energía, la batería, lo que tiene guardado en determinadas zonas de almacenamiento, el estado de sus diferentes sensores y actuadores, y de esa manera podemos construir un estado de representación del estado en ese momento que tiene el robot. ¿Y qué es la función heurística o la búsqueda heurística que he comentado previamente? Bueno, si estamos intentando buscar en un árbol de búsqueda muy grande de manera aleatoria o siguiendo algún tipo de patrón de generación y expansión de los nodos, es decir, de esos estados intermedios que vamos creando, el proceso puede tardar muchísimo. Entonces tenemos que buscar de alguna manera una función generalista o general que nos permita de alguna manera guiar la búsqueda con independencia de la representación del estado del robot. Es decir, que si yo añado o activo nuevos componentes en el estado, el sistema de búsqueda o de orientación, que es lo que hace la función heurística, orienta la búsqueda, no se sienta en ningún momento afectado por esos nuevos cambios o por esa nueva información que entra o sale de la representación del estado. Por lo que normalmente utilizamos funciones que nos permiten de alguna manera identificar cómo de lejos estamos de la meta. Aquí la función heurística es 3 porque nos indica que hay 3, por decirlo de alguna manera, 3 fichas mal colocadas. Si quisiéramos colocar las fichas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, en este caso son 4, porque la ficha 4 estaría mal colocada, la 5 estaría mal colocada, la 3 estaría mal colocada y la 7 y la 6 estarían mal colocadas. O en este caso lo que estamos contando son las que están bien colocadas, como el 1, el 2 y el 8, si quisiéramos colocarlas así y dejar la ficha vacía. Es decir, que esta función heurística nos permite de alguna manera saber, hasta cierto punto, con cierto nivel de abstracción, cómo de cerca o no estamos de la meta. Y mediante el uso de esta técnica construimos el sistema de control de este robot, el robot Serpa-TT, que es una versión o una nueva versión de los robots que actualmente se han estado desarrollando en los últimos años para la construcción de los nuevos prototipos o los nuevos robots marcianos que serán enviados a Marte. Y bueno, aquí tenemos una pequeña simulación. Yo voy a ir a la parte más interesante del robot, que es la estructura de sus patas. Una de las ventajas que tenía este robot o que tiene este robot contra otros robots que se han mandado al espacio era el diseño innovador de la estructura de sus patas o sus zonas móviles. Las patas eran capaces de plegarse y modificar la estructura del robot en grande, de manera que podían hacerlo más alto, más bajo o que incluso solo podía utilizar 3 ruedas para moverse por el entorno. Eso lo que le confería era una gran capacidad para poder de alguna manera interactuar con el entorno. No sé si podéis ver el vídeo, supongo que sí. Aquí podéis ver cómo el robot es capaz de formar o de transformar su estructura en base al uso de esa zona móvil donde va su brazo y de las diferentes patas. Es decir, el robot es capaz de modificar su estructura para poder interactuar con el entorno. Esto, además de conferirle al robot muchas ventajas, le ofrecía una nueva forma de interactuar. Pero no solo eso, el robot además tenía un brazo robótico que era, digámoslo así, transformable. Tenía una especie de, llamémoslo, enchufe, ¿de acuerdo?, que podía modificar según las necesidades del robot. Es decir, el robot tenía una serie de localizaciones, como esta que vemos aquí, donde tenía una serie de accesorios que podía cargar en su brazo para realizar diferentes tareas. De manera que nuestro robot, con un único brazo, era capaz de montar diferentes elementos que le permitían hacer otros tipos de exploración. Y en la zona donde el robot se carga y donde, digámoslo así, se mantiene o se actualiza, tiene una serie de dispositivos que puede cargar en su estructura y luego utilizar con su brazo dependiendo de las necesidades o de las tareas que vaya a realizar.
Ahora os voy a dejar un pequeño vídeo, ¿de acuerdo?, donde podéis ver parte de las pruebas que realizamos en Marruecos, ¿de acuerdo?, y donde se explica o se describe qué es lo que quisimos hacer. Esta era la zona donde estaba nuestro campamento base, ¿de acuerdo? Este era el entorno que teníamos, que había sido analizado por una UAV previamente para extraer información y por un satélite, y lo que comenzamos es a definir el plan del robot. Este plan que veis ahí es el plan que tenía que hacer el robot para completar su misión. Y esto era el robot interactuando de manera totalmente automática y recogiendo la telemetría. El robot fue capaz de andar durante 1 kilómetro y resolver todas sus tareas de manera correcta. Interactuar, moverse, cambiar de posición, modificar su estructura, ¿de acuerdo?, para poder realizar las tareas que tenía que hacer y completar las diferentes metas. Modificando, pues, en parte su estructura o la disposición de sus ruedas para poder hacer una serie de interacciones. Y hasta aquí el proyecto sobre el que os quería hablar. El proyecto Ergo fue un gran avance, ya que nos permitió, uno, implantar planificación de tipo temporal sobre robots completamente autónomos, y además nos permitió explorar las capacidades de un robot que era hasta en ese momento una estructura dinámica. Es decir, podía cambiar de alguna manera la estructura y permitía, digámoslo así, modificar sus capacidades de cara al entorno. Es decir, podía colocar sus patas similar o de manera similar a como las tiene un animal cuadrúpedo, podía colocarlas con las ruedas distribuidas como habéis visto en el vídeo, y dependiendo de las diferentes tareas o los diferentes planes que eran generados por el sistema de control, era capaz de interactuar de manera totalmente dinámica, tanto a nivel de metas estáticas como a nivel de metas dinámicas que le eran sugeridas tanto en tiempo de planificación como en tiempo de ejecución, lo que permitía o lo que producía que el plan se recargase o regenerase en base a las condiciones del entorno, a las nuevas metas que habían sido detectadas o a las nuevas metas que podían ser inducidas por el equipo de control que estaba en tierra, en ese caso simulado en una localización, pero en el caso de que el robot estuviera en un entorno hostil, lejos de la Tierra, pudiera también hacerse en el caso de que tuviéramos una interacción directa con él. Pero este tipo de modelo, tanto de planificación como de manipulación de la estructura y las capacidades del robot, no solo fue aplicada en ese robot, sino que también fue aplicada en el diseño de un satélite que era capaz de activar y desactivar sus instrumentos mediante el uso de un brazo, con el objetivo de reparar o activar elementos que habían sido dañados por algún tipo, o para intentar minimizar la cantidad de energía que utilizan los dispositivos, de manera que los que estaban colocados en alguna localización siempre estaban apagados y los que estaban colocados en otra siempre estaban encendidos. Como veis, la inteligencia artificial se está utilizando y se ha utilizado para construir sistemas que pueden interactuar con el entorno y que además son capaces de variar su configuración para obtener otras capacidades. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya parecido interesante mi charla sobre el proyecto Ergo.